Lee el siguiente cuento en voz alta de frente a la cámara. Cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba eran los animales. Me llamaba poderosamente la atención el elefante. Después de su actuación, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando era chico, pregunté a los grandes. Algunos de ellos me dijeron que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Hace algunos años descubrí que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Imaginé que se dormía agotado y al día siguiente lo volvió a intentar. Y al otro día, y al otro, y al otro. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer, y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó poner a prueba de nuevo su fuerza. Contestando las preguntas en voz alta, ¿dónde ocurrió la historia? Ocurrió seguramente en un circo, donde es que se promueve el uso de animales como elefante. No especifica algún país o ciudad en específico a la historia, pero sin embargo debió haber sido pues en una zona donde lo permitan como tal. ¿Cuándo ocurrió la historia? La historia pudo haber ocurrido en los años 80, 90 o incluso a los 2000, dado que era muy común en esas fechas encontrar en los circos animales. Al día de hoy, en esas fechas, a partir del 2010 en adelante aproximadamente, se prohibió como tal. Por temas de maltrato animal de diversas organizaciones se encargaron que se prohibiera el uso de estos animales para uso de shows y demás. Describe físicamente a los tres personajes según tu imaginación. Si se te facilita dibujarlos, muestra las imágenes a la cámara. Realmente en lo personal siento que debe haber un domador de animales, es decir, la persona que pues lógicamente tiene el mando como tal, o el domador de estos, el dueño del circo, el cual promueve que es la esclavización o maltrato animal, el cual debes tener esa vestimenta peculiar, típica de mallas rojas, el chaleco rojo con blanco, con su bastón típico, etcétera. El niño como una persona no mayor de los 5 años, porque a esa edad mucha gente tiende a volar su imaginación, a tener esa forma de pensar y pues nada, o sea, busca realmente un porqué de las cosas. Y pues el animal, el elefante en este caso, con una desesperanza, el cual tiene un aspecto sombrío, una semblanza en su alma profunda de tristeza y agotamiento, el cual pues lógicamente al verse agotado ya la depresión debe estar muy fuerte. Anexo imágenes de cómo se podría ver él mismo. Y pues nada. ¿Por qué el elefante no huye? ¿Qué lo mantiene atado a esa pequeña cadena? El elefante lastimosamente no huye porque lo intentó tanto tiempo cuando era joven, hasta el cansancio, que eliminaron su personalidad, su esencia, su forma de ser salvaje. Recordemos que son animales que viven directamente pues, en África o Asia, según sea el caso, y el hecho de ser libre, esa forma de ser salvaje, es muy complicado hacerlos domésticos.
Mataron su alma, lo maltratan al tal grado que lo concientizan como si fuera algo bueno o atractivo para el público. De hecho, ahondé un poquito más en la historia, en temas de lo que es el maltrato animal o cómo se veía en los circos. Y el detalle es el siguiente. Los animales realmente desde que son adolescentes, llámese los 18 o 24 meses de edad de los elefantes, atan a las crías a sus cuatro patas, además de que a sus madres de igual forma las atan para separarlo mientras los bebés luchan y las mamás tratan de aferrarse a ellos. No basta con esto, quebrantan sus espíritus atándolos cerca de 23 horas al día a barrotes para que estos se acostumbren a tener sus pies sobre el concreto y acostumbrarse que no pueden escapar de ningún modo. Esto es devastador física y emocionalmente para los jóvenes elefantes. Terminando los dejan sin voluntad de luchar y es lo que los mantiene atados a esa pequeña cadena. Después de pasar 6 largos meses luchando contra sus asestadoras, los elefantes, alguna vez curiosos y llenos de energía, se encuentran devastados. Cuando dejan de intentar escapar de sus entrenadores durante esas caminatas que promueven, es cuando realmente empieza el entrenamiento de trucos y demás, algo realmente inhumano. ¿Qué sentiste cuando supiste los motivos de por qué el elefante no escapaba? Realmente es impotencia pura, el hecho de que la mente es tan poderosa que no permite poder salir de esa cadena que es creada por uno mismo crea esas ataduras. Cuando puedes romper la misma, tu misma alma al estar devastada no te permite escapar de esas cadenas porque piensan que son irrompibles, como cuando alguna vez lo fueron, el hecho de que trató de hacerlo y ya no pudo. ¿Te identificas con la historia? ¿Por qué? Lamentablemente, sí, me identifico mucho con la historia. La razón de eso es porque no quizás sea algo que se deba de contar, pero padezco de enfermedades psiquiátricas en este caso, las cuales están diagnosticadas, que estoy llevando en tratamiento, lógicamente, tal como es lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, lo que es el trastorno de personalidad y depresión grave, los cuales no te permiten llevar una vida digna o plena. Sabes que está ahí, sabes que puedes ser libre, pero la depresión te abraza y no te deja salir. La misma te promueve que no puedes desvanecerte de esta, te mantiene atado de por vida. Sabes que nada malo va a pasar cuando salgas, pero la ansiedad te detiene. La ansiedad promueve el hecho de que tu cerebro esté a 1000 por hora y no te deje hacer nada. Absolutamente no te permite el hecho de estar pensando en qué va a pasar constantemente durante todo el tiempo. Cuando alguien dice que va a 1000 por hora, realmente no miente. Y sabes que aún así, cuando tengas miedo de acercarte a una persona, tengas algún trastorno, en este caso una personalidad que pueda lastimar a otros por ese miedo que tienes a la cercanía o al acercarte a las personas. Realmente todos tenemos ataduras, todos tenemos un pasado, todos tenemos ciertas cosas que nos identifican con esta historia. Realmente pues de pequeña o gran forma nos mantiene en ese sentido. ¿Qué reflexión encuentras en la historia? Es un buen recuento para abrir los ojos y darte cuenta que algunas veces no podemos tener ataduras, sin embargo no por ello debemos quedarnos con ellas. Nuestro pasado es poderoso, pero tenemos que ver hacia adelante, ver lo que alguna vez nos hizo daño y ahora ya no, y poder romper esas cadenas que nos ataron y salir de ahí. Ese entorno tan oscuro, podemos ver esa luz y avanzar en nuestro camino. Simplemente tenemos que hacer una retrospectiva de lo que sucede a nuestro alrededor y asimilar que las cosas cambiaron. Las ataduras ya no existen. Aquello que nos permanecía como ese pequeño elefante que nos hacía luchar cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños, que no podíamos liberarnos de esas cadenas, al día de hoy ya tenemos esa fuerza suficiente para salir adelante. Y a veces quizás ese pequeño elefante pueda recibir una pequeña ayuda. Quizás no es necesario que ese elefante por sí mismo con esa estatura sea capaz de hacerlo, pero quizás un pequeño empujoncito de alguien más, de algún compañero, de alguna persona, de alguien que se digne ayudarlo, puede hacer la diferencia. Realmente es una retrospectiva del video o del análisis de este texto muy bueno que hay que tomar en cuenta y no desmeritarlo, porque realmente todos necesitamos
ver que las ataduras no existen y es mentalmente lo que uno piensa. Pues es todo. Mi nombre es Luis Enrique Álvarez. Estoy estudiando la Ingeniería Industrial y Sistemas en la Universidad de CNCI. Un placer haber compartido esto con ustedes y espero que sea algo de apoyo y grato para todos ustedes. Excelente día, buenas tardes.